Muchas veces estamos tan cerca de la victoria, después de tanto tiempo de pelear, de luchar, de creerle a Dios. Sus promesas fieles y verdaderas. Ha sido largo el camino para ahora rendirse. No es el tiempo de rendirse. Ahora es el tiempo de seguir adelante y de coger más fuerzas en Dios. Lamentablemente lo he visto en la vida como gentes que han peleado tanto en su carrera, en su peregrinaje de esta vida, como han soltado todo al final, cuando estaban a punto de recibir su bendición. Dios quiere que seamos persistentes. La persistencia es un don que erróneamente lo tiene el enemigo. El enemigo es perseverante en hacer daño. El Señor reprenda al diablo. El enemigo, si no le sale las cosas de una manera, él intenta otra manera, pero ellos quieren ser exitosos en la maldad que hace. Él manda rangos, manda demonios pequeños. No lo hacen, manda otro rango, manda otro rango. El enemigo es persistente. Ese don no lo puede tener el diablo. Lo tenemos que tener los cristianos. Porque la Biblia lo dice en el libro de San Mateo, capítulo 10, verso 16 al 25. Dice, voy a leer solamente un verso, que Dios nos envía como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. ¿Usted me entiende? La serpiente es prudente, aun cuando es una víbora, aun cuando es el animal más maldecido que se convirtió en el mismo Satanás en el huerto del Edén, es prudente. La prudencia es la cualidad de la sabiduría. La prudencia es la observancia de las cosas, en analizar, en discernir por dónde una persona es débil. Este es en el caso de Satanás. Por dónde él va a tentar o va a hacer caer a esa persona. El enemigo no se tira así por así. Él observa primero. Él mira cuál es el lado débil de las personas. Y por allí, por las debilidades se mete. Eso fue lo que hizo con Eva en el huerto del Edén. Mientras más se sostiene una plática con el sujeto erróneo, más debilitado se vuelve el ser humano y más propenso a caer. Por eso Dios nos dice en el libro de Santiago capítulo 4, verso 7, someteos a Dios, resistid al diablo y él va a huir de nosotros. El diablo no se puede quedar con ese principio de la prudencia. Somos nosotros los cristianos que tenemos que ser resistentes. Somos nosotros los cristianos que tenemos que ser perseverantes. Somos nosotros los que no tenemos que cansarnos, porque con nosotros está el Rey de Gloria, el poderoso de Israel, para llevarnos al propósito. No es momento de detenerse. No es momento de cansarse, no es momento de frustrarse. Es la persistencia que va a vencer la resistencia. Es lo perseverante que tú seas que te va a llevar al propósito, sin importar lo que dicen, sin importar lo que veas, sin importar cómo se vea la situación. Tú créele a Dios y aférrate a las promesas de Dios, porque eso es lo que Él dijo. Lo que digan los demás no importa. No importa lo que digan los demás, es lo que Dios dice. De ahí es que se forma la persistencia. Y en la Biblia encuentro muchos ejemplos de la persistencia. Gente que perseveraron hasta el final y consiguieron el propósito de Dios. Lo que Dios tenía guardado para ellos, lo vieron, lo recibieron, lo disfrutaron. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Que Él quiere darte lo que te ha prometido. Pero ¿sabes qué? Dios hace una parte, Dios no lo hace todo.
La otra parte la tienes que hacer tú y yo, en creerle, en aferrarte en las promesas de Dios y en persistir, en resistir al diablo, porque el diablo te va a decir otra cosa: tú no sirves, eso no es de Dios, y peor que estás hablando con gente errónea. Las visiones de Dios, ¿sabes cuánta gente el enemigo ha hundido por eso? Porque andan hablando con gente errónea. Las visiones de Dios le dicen: eso no es de Dios. Pues a mí me lo dijeron. ¿Cómo te vas a casar con un loco? Pero si yo me metí con Dios. Y eso que yo no le pedí opinión a nadie. Yo le pedí opinión a Dios, pero sin embargo la gente se metió a decir que me estaba casando con un loco, con alguien que estaba enfermo, que no sirve para nada, porque la gente es especialista para destruir propósitos de Dios. No hables tus cosas con nadie, háblalas con Dios y míralas como Dios las ve. Y la gloria y la honra es de Dios, que persistió hasta el final y me usó a mí para sanar a ese hombre. Y la gloria y la honra es de Dios, que ese hombre le sirve a Dios. Porque cuando tú buscas la confirmación en Dios y no haces cosas a la loquera, entonces te confirma Dios, Dios te va a llevar al propósito, pero tienes que persistir en medio de la adversidad y en medio de las bocas contrarias que se levantan. Jacob recibió su bendición porque persistió y peleó con el ángel. La mujer sirofenicia, aunque le dijeron que la comida y el pan era para los hijos y que las migajas eran para los perros, ella no se ofendió. Ella no se ofendió, ella dijo: Señor, aunque los hijos coman del pan, pero yo voy a comer migajas. Si Dios me da migajas a mí, yo las acepto. Porque son migajas que vienen del Padre. ¿Sabes por qué? Porque Dios te prueba en lo poco. Dios te quiere dar mucho, pero Dios no te va a dar lo mucho. Dios te va a dar lo poco primero para ver cómo tú manejas eso, para ver tu reacción en lo que Dios te está dando. Porque la misma palabra de Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Ahí está claro que yo he aceptado migajas en mi vida. Y por eso Dios me ha llevado a lo mucho para su gloria y su honra. Porque donde no parecía que había propósito, donde parecía que era un desierto y donde parecía un plantío seco, allí Dios me ha llevado en su inmensa misericordia para llegar al propósito, en persistir y en resistir el oído del diablo, lo que él habla. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Tenemos el ejemplo también de Eliseo con Elías. Elías le dijo a Eliseo: si tú quieres la doble porción, tienes que seguirme hasta el final. Y Eliseo lo siguió y recibió la doble porción, porque persistieron, siguieron en el propósito, sin oír a nadie, sin ver a nadie, sin quejarse. También tenemos el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. Si fuera por las leyes de aquel país, de aquel tiempo, que no podía estar en medio de la gente porque era inmunda, esa mujer no se hubiera sanado. Ella no le hizo ni escuchó voces de nadie. No miró adversidad. Dios nos llama a no estar viendo adversidad de nadie. Dios nos llama a verlo a Él. Es la boca de Él que lo ha hablado. Y esta mujer recibió fuerzas en medio de 12 años de acusaciones, de diagnósticos. Se va a morir, se va a morir, se va a morir, no tiene sangre. Toda la sangre le está echando. Pero hay algo en el ser humano, en el cristiano que tiene fe en Dios, que no se deja llevar por palabrerías de nadie. Y esta mujer, la misma fe en Dios la hizo levantarse y perseverar y recibir su bendición. Que en este día cambiemos nuestra actitud negativa, si es que la tenemos. Los que estemos bien, sigamos adelante, pero los que no estemos bien, cambiemos las palabrerías negativas y aceptemos las migajas de Dios, porque Dios te va a probar en lo poco y en lo mucho te va a poner. Persiste en medio de la adversidad, en medio de lo que tú mires chueco, en medio de lo que tú mires torcido. Sigue perseverando en Dios, porque el de repente de Dios viene para tu día. Bendiciones.